Hola a todos, espero que se encuentren bien. En el video del día de hoy vamos a ver la división entre polinomios. Vamos a ver cómo se dividen dos polinomios. En videos anteriores ya les había mostrado cómo dividir dos monomios y cómo dividir un polinomio entre un monomio. Ahora vamos a ver cómo se hace para dividir dos polinomios. Pues bien, para dividir dos polinomios tenemos que hacerlo con un método un poquito extenso a través de la división que realizamos comúnmente para dividir números que aprendimos en nuestros inicios de matemáticas. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a dividir 9x a la 2 más 4 menos 12x dividido entre 3x menos 1. Bueno, entonces para hacer esta división debemos escribir en un formato de división corriente de estos. Aquí vamos a escribir este polinomio y aquí vamos a escribir este polinomio, pero necesitamos que ambos polinomios estén organizados, y aparte de que estén organizados, o sea ordenados, cuyos exponentes deben encontrarse de mayor a menor, ordenado de mayor a menor, también debemos mirar que se encuentren completos. Empecemos con este polinomio. Está desordenado, lo vamos a organizar. 9x a la 2 menos 12x más 4. Ya quedó organizado, exponentes de mayor a menor. Y también tenemos que tener en cuenta que debe estar completo. En este caso este polinomio es completo. Se encuentra el exponente x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Está completo. Si estuviera incompleto deberíamos dejar el espacio correspondiente a los exponentes que hagan falta. Bueno, lo dividimos entre 3x menos 1, que también debe estar organizado. Afortunadamente ya estaba ordenado. Bueno, vamos a empezar la división. Entonces, de la misma manera que dividiendo números, aquí vamos a mirar términos. Dos términos en este polinomio que está dividiendo, entonces separamos aquí dos términos. Y dividimos el primer término entre el primer término de acá. 9x a la 2 dividido entre 3x, la división da 3x. Ponemos 3x acá, multiplicamos por los dos términos, por 3x y por menos 1, ponemos los resultados debajo de estos dos términos, pero recordemos que hay que cambiarles el signo. ¿Por qué? Pues porque vamos a restarlos y al restarlos se le cambia el signo. Entonces multipliquemos. 3x por 3x son 9x a la 2. Aquí pondré menos 9x a la 2. Y luego 3x por menos 1 son menos 3x. Aquí pondré más 3x. Hay que cambiarle el signo. Trazo una línea y hago las operaciones. 9x a la 2 menos 9x a la 2 se elimina. Menos 12x más 3x son menos 9x. He terminado esa parte, bajo el siguiente término que es 4 y repito el proceso. Entonces nuevamente, continuemos con rojo, verde, dividimos este primer término entre este primer término. Entonces sería menos 9x dividido entre 3x, la división da menos 3. Y nuevamente multiplico y pongo los resultados debajo para restar. O sea que menos 3 por 3x da menos 9x, aquí pongo más 9x. Y menos 3 por menos 1 da más 3, aquí pongo menos 3. Trazo una línea y realizo las operaciones, esto se elimina y 4 menos 3 da 1. He terminado la división, lo cual significa que el resultado de la división es este. 3x menos 3, pero con un residuo, 1. Residuo 1, la división es inexacta. Muy bien, algunas cosas, recomendaciones acá.
que tengamos en cuenta que siempre que multipliquemos esta primera operación que hagamos debe dar 0 y eliminarse los dos términos. Lo mismo aquí en esta operación dio 0 y se eliminaron los dos términos. Esa es la idea, deben eliminarse. Si cuando hagamos nuestras operaciones eso no sucede, es que estamos haciendo algo mal y debemos revisar. Y no olviden tener en cuenta que los polinomios deben estar ordenados de mayor a menor y este polinomio debe encontrarse completo. Si está incompleto, dejamos el espacio correspondiente a lo que haga falta. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Vamos a hacer con color negro 6x a la 6 menos 2x a la 4 dividido entre 2x a la 3 menos x. Vamos a dividir este binomio entre este binomio. Muy bien. Ya sabemos cómo se escribe. La situación es que este polinomio no está completo. Tenemos el exponente 6, no está el exponente 5. Es preferible dejar un espacio por si aparece durante la división algún término con exponente 5. Sigue menos 2x a la 4 y no tenemos ni exponente 3, ni exponente 2, ni exponente 1, ni exponente 0. Por eso voy a dejar todo ese espacio ahí antes de poner el símbolo de la división. Por si durante la división aparece términos con exponente 3, 2, 1 o 0. Muy bien, aquí el término que estamos dividiendo, que es 2x a la 3 menos x. Y empiezo la división. Recordemos que lo primero que hacemos es dividir este término entre este término. 6x a la 6 dividido en 2x a la 3. 6 dividido en 2 da 3, x a la 3. Recuerden que en la división los exponentes se restan, por eso me da x a la 3. Listo. Y empiezo multiplicando. 3 por 2, 6x a la 6. Aquí pongo menos 6x a la 6, cambiándole el signo. Recuerden esa parte. Y 3 por menos x da menos 3x a la 4. Lo vamos a poner debajo del otro exponente x a la 4. Menos 3x a la 4. Trazamos la línea. Noten que afortunadamente no hubo la necesidad de usar este espacio que dejamos acá, porque no apareció un término con exponente 5. Muy bien, hagamos la operación. 6x a la 6 menos 6x a la 6 da 0. Se eliminan. Recuerden que eso es lo que debe suceder. Y tengo un error acá, que cuando multipliqué 3 por menos x da menos 3 y no le cambié el signo. Recordemos que hay que cambiar el signo. Más 3. Muy bien, ahora sí continuemos. Menos 2 más 3 da más 1. 1x a la 4. Y en este momento tendría que bajar el siguiente término, pero no hay. O sea, es 0. Es uno de estos espacios que hay acá. Sin embargo, continúo la división de manera normal. Ahora, como siempre, dividimos este primer término entre este primer término. 1 dividido en 2 da 1 medio. 1 medio. X a la 4 dividido en x a la 3 da x a la 1. Muy bien. Y empezamos a multiplicar. Recuerden que cuando los ubiquemos acá les cambiamos el signo. 1 medio por 2 da 1. 1x a la 4. Ponemos aquí negativo. El 1 no hay necesidad de ponerlo. Yo lo escribo para que nos guiemos. Y luego 1 medio x por menos x da menos 1 medio x a la 2. Aquí voy a ponerlo positivo porque se le cambia el signo. 1 medio x a la 2. Trazamos la línea y hacemos esas operaciones. 1x a la 4 menos 1x a la 4 se elimina, da 0. Y este otro término que no hay con quién sumarlo, lo dejamos así. Entonces quedaría igual. 1 medio
x alados. Como el exponente de esta x es menor que el término de acá, entonces hemos terminado la división. Es decir, que este es el resultado de la división y el residuo es este. Voy a marcarlos. Resultado cociente y este es el residuo, 1/2 de x a la 2. Por lo tanto, hemos terminado la división. De esta manera y siguiendo estos pasos podemos realizar cualquier división entre dos polinomios. Recuerden que si en algún momento deseamos hacer una prueba que justifique que el resultado de nuestra división es correcto, debemos simplemente multiplicar el resultado por el divisor, este polinomio, este binomio por este binomio, y al resultado sumarle el residuo. Si está bien, nos debe dar el polinomio que estábamos dividiendo. Esa sería una prueba que debemos hacer. Muy bien. Existe otro método para dividir algunos polinomios. No sirve para cualquier polinomio, pero es muy práctico en las matemáticas, que se llama división sintética o regla de Ruffini. Esta división, este tipo de división, solamente sirve para dividir cualquier polinomio que se encuentre ordenado entre un binomio. Solamente un binomio. Pero ¿qué característica tiene que tener ese binomio? Ese binomio debe ser una sola variable acompañada de un número, de un término independiente. No puede tener coeficiente la variable, ni exponente. Debe ser de este tipo, x menos o más a, el binomio que vamos a dividir. Y es un tipo de división muy práctico que nos ayudará a resolver algunas divisiones de una manera más rápida y eficaz cuando se presenten. No tenemos que hacer tanto proceso como la división convencional que acabamos de ver. Miremos de qué se trata. Con este ejemplo, necesito dividir 3x a la 2 más 5x menos 3, dividirlo entre x menos 2. Observemos que se cumple la condición que acabé de decirles. Este es un binomio, la variable está sola, no tiene coeficiente y aquí hay un término independiente o un número solo. En ese caso podemos aplicar la regla de Ruffini. ¿Cómo es? Muy sencillo. Vamos a utilizar para la división únicamente los coeficientes. Aclaro que este polinomio debe encontrarse ordenado también y completo. Si no está completo, dejamos los espacios de la misma manera que ahora lo hicimos. Primer coeficiente 3, el otro coeficiente es más 5 y el otro coeficiente es menos 3. Como estaba completo, teníamos 3x a la 2, 5x y menos 3x a la 0. Estaban los exponentes completos, el polinomio era completo, 2, 1, 0. Entonces realizamos la división entre, tomamos este mismo término independiente, lo ubicamos acá, pero con el signo cambiado, más 2. Listo. Entonces vamos a empezar la división. Trazamos una línea acá. Bajamos el primer coeficiente que es 3. Luego multiplicamos. Voy a señalarlo acá. Multiplicamos 2 por 3 y da 6. Ese 6 lo voy a poner acá. ¿Listo? Entonces 2 por 3, 6. Por eso pongo aquí 6. Y queda 5 más 6. 5 más 6 son 11. Ubico el 11 acá. Repito el procedimiento. Otra vez. 2 por 11 queda 22. Pues pongo el 22 acá. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces 2 por 11, 22. Ponemos el 22 acá. Y quedó menos 3 más 22, lo cual da 19.
Habiendo hecho esto, ya tengo terminada la división, solo es organizar los datos para dar una respuesta. ¿De qué manera se da la respuesta? Bueno, la respuesta se da de la siguiente forma. Este número que queda aquí de último es el residuo. Si es 0 es porque la división es exacta. Si no es 0, entonces tenemos una división inexacta con un residuo. En este caso el residuo es 19. Y la solución de la división la voy a escribir acá, que sería primer coeficiente 3. Le voy a poner la variable que es x, pero como el polinomio que estábamos dividiendo tenía su variable iniciando en 2, perdón, su exponente en 2, era al cuadrado, aquí le vamos a restar 1 y va a quedar x a la 1, exponente 1. Siguiente coeficiente que es 11, y el exponente de la variable va a ser 0, o sea, disminuyendo, por eso no escribo la variable. Quedaría 3x más 11. Esa es la solución de la división con residuo 19. Es un método más sencillo de hacer divisiones, solamente aplicable en algunos casos, pero que es muy práctico en las matemáticas. Hagamos un último ejemplo. Vamos a dividir con color negro 4x a la 5 más 3x a la 3 menos x más 5 dividido entre x más 1. Listo. Tengo que hacer esa división teniendo en cuenta que el binomio en el que estoy dividiendo cumple las normas de la regla de Ruffini, las condiciones, que son que esta variable no tenga exponente ni coeficiente y que aquí haya un término independiente, no importa si es positivo o negativo, entonces puedo aplicar la división sintética o regla de Ruffini. Notemos que aquí el polinomio está ordenado, este polinomio se encuentra ordenado, pero noten que este polinomio no es completo, está incompleto. Si revisamos los exponentes, tenemos el exponente 5, falta exponente 4, un término con exponente 4, exponente 3, falta término con el exponente 2, exponente 1 y exponente 0. Por lo tanto, cuando escriba los coeficientes voy a dejar unos espacios para esos números o los completo con 0. Puedo dejar los espacios o completarlo con 0. Por eso, al hacer la división por la regla de Ruffini, tengo que escribir los coeficientes. Primer coeficiente 4. Seguiría el coeficiente con exponente 4, pero no tenemos, entonces voy a dejar el espacio o escribo el 0. Exponente 3 es más 3. El de exponente 2 tampoco está, por eso pongo el 0 o dejo el espacio. Exponente 1 es el menos 1x a la 1 y el último es más 5. Dividido, recuerden que aquí ponemos este mismo término independiente pero con signo cambiado, menos 1. Trazo la línea e inicio el proceso que les acabé de explicar. Bajo el primer coeficiente 4, 4 por menos 1 da menos 4, lo pongo acá. Recuerden que la multiplicación que hice fue este por este da menos 4 y por eso lo escribí allá. Continúo. 0 menos 4 da menos 4 y repito el procedimiento. Menos 4 por menos 1 da más 4, entonces aquí ponemos más 4, más 3 más 4 da más 7, repito el proceso, 7 por menos 1 da menos 7, 0 menos 7 da menos 7, menos 1 por menos 7 da más 7, menos 1 más 7 da más 6, menos 1 por menos 6 da menos 6, y 5 menos 6 da menos 1. Terminé todo el proceso. Ahora vamos a determinar cuál es la solución. Primero que todo, este es el residuo. Y el polinomio de la solución, no lo voy a escribir acá porque se me hace que no debe alcanzar el espacio, lo voy a escribir aquí debajo. La solución es, como acá teníamos el polinomio inicial con exponente x a la 5,
Entonces vamos a disminuir en 1 y empezaremos desde x a la 4. 4x a la 4. Siguiente es menos 4, entonces menos 4x a la 3. Siguiente es más 7, entonces más 7x a la 2. Siguiente es menos 7, entonces menos 7x y más 6. Este es el resultado de esa división realizada mediante la división sintética o regla de Ruffini. Muy bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que hayan comprendido. No olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego y espero que se encuentren muy bien.